Yo fui 9 años actriz nomás. De hecho, cuando yo escuchaba de las personalidades múltiples, yo decía, yo creo que yo tengo eso. Ya 2 meses saliendo con el que hoy es mi esposo. Me empieza a decir, para mí tú eres una mujer absolutamente respetable, te respeto, te admiro. Pero yo ver esto, que te están tocando, que te besas con el uno, con el otro, perdóname, pero yo esto no puedo. Como yo era tan buena para mimetizarme con todo, jugué el juego de la mamá perfecta, la esposa perfecta, el embarazo, todo divino. Entonces empecé a entrar como en un bucle, pero eso empezó a generar mucha rabia en mí. Ay, claro, mucha rabia, porque yo sentía, ya llevo 3 años sin actuar, después ya llevo 4 años sin actuar. Entonces, para mí eso fue duro y empecé a tener mucha rabia con él. Y empecé a culparlo. Cada vez que teníamos una discusión, empecé a generar una depresión, que en ese entonces se le llamaba distimia, y es una depresión funcional. Y ahí fue donde aparecieron 4 intentos de suicidio más. Pero además todos escribiéndole la carta a él. Me demoré 14 años en caer en cuenta que él no me había obligado a nada, que yo había elegido una vida con él en pro de una familia. Yo admiro mi proceso y no me da vergüenza aceptar con admiración que yo he hecho un camino muy hermoso. Sí se puede, el cerebro se puede transformar. Eso se llama neuroplasticidad y eso es una capacidad que tú vas adquiriendo cuando reconoces que cambiar es una necesidad. Lo que estás a punto de escuchar es una de las conversaciones más profundas que hemos tenido en Detrás del Like, y por esa razón decidimos dividirla en 2 partes. En este primer capítulo, Ana María Hoyos revela los momentos más difíciles de su vida: la fama, las heridas emocionales, las decisiones que cambiaron su destino y la batalla que libró durante años consigo misma. En el segundo episodio descubrirás cómo todo ese dolor terminó convirtiéndose en el camino que hoy utiliza para ayudar a miles de personas a través de las constelaciones familiares, un método de transformación que te dejará sorprendido. Bienvenidos a Detrás del Like. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like nos acompaña una mujer que durante años fue admirada por millones de colombianos, pero cuya historia más importante no sucedió frente a las cámaras, sino en los momentos más oscuros de su vida. Pasó de interpretar personajes a enfrentarse con su propia mente, sus heridas y profundas batallas emocionales. Hoy, Ana María Hoyos, después de atravesar por muy duros momentos, dedica su vida por completo a ayudar a personas a través de las constelaciones familiares, la sanación emocional y el trabajo interior. Convirtió su propia historia en una herramienta para ayudar a otros. Ana María. ¡Qué presentación tan linda! Gracias. Y lo que dices es exactamente lo que pasó, tal cual. Eh, Durante años, que no fueron muchos, yo fui 9 años actriz nomás, me disfruté ese mundo de vivir los personajes o las vidas de otras personas y me quedaba muy fácil justamente por mis trastornos de personalidad. Cuando tú tienes una personalidad o muchas personalidades, de hecho cuando yo escuchaba de las personalidades múltiples, yo decía, yo creo que yo tengo eso. Yo me sentía a veces monstruo, a veces bondadosísima, a veces odiaba al mundo y a veces amaba al mundo. Era como que, entonces, claro, ser actriz se convierte en ese espacio, lo que llaman un caldo de cultivo, para desarrollar una personalidad mucho más histriónica de lo normal. Entonces, sí, me encantó esa presentación, qué lindo. Y hoy en día me dedico a través de mi propia experiencia y de mucho estudio, ya llevo 12 años sin parar de estudiar, servir de terapeuta para tantas personas que de pronto, al igual que yo en mi momento, no habíamos entendido para qué se viene la vida. Claro que sí. Ana María, yo te sigo ya desde hace bastante tiempo, cuando tú comenzaste con todo este camino espiritual, porque la verdad me gusta lo que haces. Me gusta, tú dices que fuiste 9 años actriz y yo pensé que había sido mucho más porque siento que en Colombia la gente te recuerda muchísimo como si hubieran
sido unos años, décadas de esta carrera como artista y la verdad es que tú estás acá sentada porque detrás del like me parece que, como su nombre lo indica, muchas personas creen que uno está en donde está en estos momentos porque le salió del sombrero una idea y sin Salabín, pero resulta que detrás de todo esto, detrás del like, hay una historia, hay un proceso, que a mí tu historia me parece fascinante, porque han sido momentos muy duros, como lo decía en la presentación, pero ver esta persona en la que te has convertido de servicio a los demás me parece muy lindo. ¿Cómo es que tú dejas la actuación? Cuéntanos un poquito de eso, devolvámonos a hace algo de 26 años, imagínate. ¿Cómo fue eso? Pues en realidad fue un acto bastante instintivo, impulsivo, porque me había enamorado o estaba en enamoramiento. En ese entonces llevaba 2 meses saliendo con el que hoy es mi esposo. Ok. Y yo, por las características de mi personalidad, yo en 8 días me sentía enamorada de una persona. Y yo tenía la cualidad para la relación que yo me mimetizaba con cada persona con la que estaba. Entonces, si yo Ok. estaba con alguien que era ingeniero de sistemas, compraba un nuevo computador y aprendía de sistemas. Si estaba con un deportista, me volvía deportista. Si estaba con un músico, me volvía músico. Em, Se me pegaban las personalidades de todo. Y este hombre con el que hoy continúo casada, un ingeniero, que era empresario, él me dice, pues claro, yo creo que para un hombre como él, que yo creo que lo más emocionante era ver un Excel en su computador, que le aparezca un personaje de estos con una vitalidad impresionante, pero al mismo tiempo con un dramatismo, una profundidad, o sea, con tantas características que yo tenía. Yo creo que este hombre dijo, ¿qué es esta locura? O sea, él se sintió en Disney. Eh, y nos metimos en el cuento y yo cuando no llevábamos ni siquiera 2 meses saliendo, le propuse el matrimonio. Yo era separada de mi primer esposo, que había sido un actor, ya tenía un hijito de 2 años y medio, pero a mí me había pasado algo muy bonito y era que, como yo ya me había separado, un día cuando estaba en personalidad bondadosa y con personalidad como la que dicha ser mamá otra vez y tener una familia, le escribí una carta a Dios. Le escribí una carta a Dios pidiéndole un hombre como quien hace una lista de mercado. Sí. Entonces yo, a ver, Dios, yo quiero volver a ser una familia y quiero un hombre y empecé. Solamente 2 cositas físicas puse, de más de 1,80, no sé por qué, porque yo soy bajita, pero tampoco me importaba si era alto o bajito, pues, más de 1,80, estilo italiano. Y empecé a decir, bueno, que sea separado y tenga un hijo para que entienda que yo tengo un hijo. Que sea muy buen esposo, no, que sea muy buen hijo, porque a uno siempre le habían contado la historia que el que es buen hijo Es buen esposo. entonces yo que sea buen hijo, porque para que sea buen esposo. Ay, no, que no sea actor, entonces que no sea actor. Que tenga su propio, o sea, hice una lista que hoy me da risa de lo ridícula. Y digo ridícula no porque esté mal uno visualizar con quién quiere estar, sino que los años se encargaron de demostrarme que en la relación de pareja no puedes esperar la lista del hombre perfecto. Justamente tienes tú que estar tan preparado para ser la mejor versión de ti, Sí. para que puedas negociar y acordar con esa persona cómo van a vivir. Pero bueno, yo juré que esto era un tema de eso que algún día escuché, cómo materializar tus sueños, y me acuerdo que lo hice en hoja amarilla con lapicero rojo, que porque así se materializaban los sueños. Pero a mí sí, cuando yo leí esa lista de mercado de hombre, qué tan no tan, que sea amplio, me acuerdo que puse que tenga carácter fuerte, porque yo sabía, como yo era una mujer con tanto carácter y tan, como que me movía también en las aguas del amor, porque tengo que decirles algo. Yo no tuve demasiadas relaciones, puede que hayan sido 4, 5, 6, no lo sé exactamente, pero siempre me sentí muy amada por los hombres, siempre. O sea, yo no puedo decir que yo he tenido una tus, no conozco esa sensación. Y creo que eso se ha debido a que yo me entrego tanto en las relaciones sin miedo. A mí, y se los voy a decir, no sé ustedes cómo se sentirán cuando escuchen esto, a mí nunca me ha dado miedo amar. La gente dice, pero después la tusa, no me da miedo amar. Lo que pasa es que no me da miedo volver a enamorarme a los 10 días. Entonces no le tengo miedo a amar porque si se acaba, para mí es
lo disfruté, pasé rico, disfruté porque di el 100, yo no doy el 100, yo doy el 1500 de mí. Entonces, para mí es una experiencia tan rica que puede ser como cuando a ti se te acaba un paseo y tú dices, ay, qué pesar el paseo, ay, pero pasamos tan rico. Tan rico, sí. Esa es mi sensación. Las 5 o 6 veces que he terminado relación ha sido, se acabó el paseo, ay, pero pasamos tan. Pero pasamos buenísimo. Sí, y siento, claro, ahora tengo que confesar que siempre la difícil y la compleja en la relación era yo. Seguramente en el transcurso de la conversación iremos viendo las cosas. Entonces, este hombre, imagínate con esta mujer que lo entregaba todo, que no, yo creo que yo era como en una película, siempre he sido como así, como de grandes pasiones y Ajá. emociones. Entonces yo creo que este hombre dijo, ¿qué es esto? A mí se me apareció esta mujer con estas características, esta alegría, esta felicidad, esta entrega. Y entonces yo le digo, no, vayámonos a vivir juntos, casémonos. Él quería que conseguir un apartamento y yo no, yo vendo mi apartamento, tú con tu plata. En menos de 2 meses estábamos buscando casas Dios. para Ajá. comprar, no para arrendar, Ujú. para comprar. Y yo era tan deschavetada en ese momento, esto yo nunca lo he contado, pero yo hice todas las citas con las agentes inmobiliarias. Okey. Y entonces llegaba yo, amor, llegábamos él y yo, amor, mira, para Cata, para Juan, como si ya fuéramos un matrimonio de 7 años. Entonces la gente, ¿tienen cuántos hijos? 2 hijos, tenemos 2 hijos. Y yo estaba montada en la película de, ya nos Ajá. vamos a casar, ya vamos a tener la familia perfecta. Y cuando ya lo monté, porque yo lo monté casi que a la fuerza en este cuento, el tipo un día me dice, porque salimos un día con su hijita y su Ujú. hijita tenía como cierta resistencia a mí, era una niña, él es un papá de esos amorosísimos con su hija, con sus hijos, pero en ese momento era su hija única y yo creo que esa niña me vio a mí y dijo, a mí nadie me va a quitar el amor de mi papá. Que ya empezó, tenía 5 añitos, pero es que esto era los celos más miedosos y yo como niña de 6 años peleando por el papá. Y entonces yo un día para ganármela, yo tenía una grabación y le digo, ¿quieres ir conmigo, Cata, a la grabación? Y ella, ay, sí, yo mira, una novela. Entonces la llevé a que viera las cámaras, que la grabaran, que la maquillaran. Ujú. Y entonces ella ya así en la tarde se vino hablando en el carro. ¿Y tú cómo? ¿Y entonces cómo se hacen las novelas? Y yo, ¿quieres ver cómo hacía yo en las novelas? Y yo le pongo un reel Sí, de los que uno tenía claro. para uno hacer los Los castings. castings, ajá. Y yo no había caído en cuenta, porque para mí era normal ser actriz, que además yo siempre fui la mala de las novelas, Ujú. siempre, nunca. Una vez Dago García me dijo, quiero que seas la protagonista de mi novela. Se llamaba La Guerra de las Rosas. Ujú. Yo quiero que tú seas la protagonista. Y yo, ¿en serio voy a ser la protagonista primera vez? Listo, hicimos el casting. Me dice, ven, hazme el otro personaje. Yo, no, Ana, no eres la protagonista, eres la antagonista. O sea, mis características, mi fuerza al hablar, mi Ujú. mirada, mis hijos a veces me dicen, mami, esa mirada, tu mirada es, o sea, Penetrante. si yo me pongo a mirarte a ti, tú me Ujú. bajas la mirada, es impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, siempre como la mala, yo siempre era la más sexy, la que me besaba con todos, la que tenía la minifalda más corta, Ujú. y la que tenía las reacciones más imprudentes de la novela. Entonces yo llego a una niña de 5 años y le pongo en el televisor de la casa el reel y él al lado jurando que yo le iba a poner cantacuentos, Sí. sí, más o menos Cenicienta. Candy en la pradera. Y ha salido Ana María, no, en la que hacía una de prostituta, en otra de una pole dance, en el otro, o sea, y este hombre se para y apaga el televisor y coge a su hija y dice, me voy. Y yo, ¿qué pasó? Y él, no me voy. Y yo, pero qué, o sea, te lo juro que yo no entendí qué había Claro, pasado, claro. porque para mí era Era normal normal. ser actriz, de los Sí. 18 años yo era Ujú. actriz. No, no, no. Y yo, ven, pero qué no entendí, pero si le estaban. Entonces él dejó a la niña en un lugar, me dijo, ven, yo no me siento, o sea, ¿qué es esto, Ana María? Yo, ¿qué es qué? Pero Sí, sí, sorprendidísima. sí. Pero para él, un ingeniero, dueño de una empresa, Cuadriculada, esta cosa no le funcionaba de lo que se supone que era la mujer con la que se iba a casar. Y me empieza a decir, para mí tú eres una mujer absolutamente respetable, te respeto, te admiro, pero yo ver esto que te están tocando, que te besas con el uno, con el otro, perdóname, pero yo esto no puedo. O sea, lo siento, yo te amo, yo estoy enamoradísimo de ti, pero esto es más grande que yo.
Y yo en mi vida, si algo he sido es flexible, no me quedo en nada, por eso creo que he cambiado tanto mi personalidad. Y le dije, yo por ti dejo mi carrera. ¿En serio? Y yo, o sea, yo veo un hombre maravilloso, pero conocí hace 2 meses. 2 meses. Y le digo, sí, voy a dejar mi carrera. Mira, no habían pasado 8 días y me estaban llamando de Caracol para otra novela. Ay, Dios. Y yo con una felicidad diciendo, no, renuncié a la actuación. Pero no, ¿saben cuántos años tenía? 26. No, Dios. Estás Iba a cumplir cansada. 27 años, no creo que a los 8 días cumplí 27 años. Pero yo estaba feliz de haber encontrado a mi hombre de la carta. Ay, no les conté lo más chistoso. Y fue que cuando hice toda esa lista de las características de este hombre, yo dije, pero ¿yo cómo lo voy a identificar? Porque cuando tú conoces a un hombre, ¿tú cómo sabes si es buen papá? ¿Tú cómo sabes si es buen hijo? ¿Tú cómo sabes si es amplio? ¿Tú cómo sabes si Y en 2 meses ganando. trabaja en 2 meses? Entonces yo escribí, postdata, Dios, que maneje un Golf rojo. ¿Y por qué un gol No tengo ni idea. A ver, después me puse a analizar que en ese entonces yo estaba haciendo una novela con Luis Fernando Hoyo Ok. y él tenía un Golf azul, pero a mí ¿sabes cuál es Luis? Sí, Pues, claro, obvio. es un bacán. Yo trabajé con él en varias novelas y es un hombre y era un esposo. Él está casado con la ex esposa de Víctor Mayarín. Sí. Y ella iba mucho porque ella era de producción de Caracol, me acuerdo. Iba mucho a las producciones y yo veía su relación y yo decía, yo quiero un esposo así. Claro. Y yo no sé por qué relacioné como que un esposo así manejaba un carro así, de las cosas lindas que uno tiene en la vida. Y yo le escribí a Dios, Dios, y que maneje un Golf rojo para identificarlo. O sea, esa era como la seña La seña. para mí de que ese era el hombre. Ese es. Año, eso fue muy chistoso, Paula, porque eso fue en noviembre del año 2000. Yo Ok. conozco a Juan Manuel en diciembre del año 2000, Ujú. pero lo conocí una noche que fue a una cosa de teatro, pero empezamos a salir en enero del año 2001. Ok. Y en esos 2 meses yo iba así, yo veía un Golf rojo y yo casi que perseguía el Golf rojo, me decía, ¿será este? ¿Será este? ¿Este será el hombre de mi vida? Pues imagínate que la primera vez él me lo presentó Kenny Delgado, que era un actor con el que yo hacía una obra de teatro. Ellos son primos, me lo presenta y la primera noche que me va a recoger, llega en otro carro, pero era un carro nuevo, ¿listo? Y yo estaba comprando carro. Lo había acabado de vender mi carro y estaba buscando carro. Y ese carro que él tenía me gustaba mucho porque se parecía a un BMW, pero no era tan costoso. Entonces yo le dije, ay, me encanta tu carro, quiero ir a ver estos carros. Le dije, estás estrenando, inclusive era cuando en la época de los carros que les ponían plástico y todo, cuando le Claro, que entregaban uno a no se lo uno, había uno le quitado, quitaba el sí. plástico a los carros. Y en la parte de atrás tenía el plástico, y me dijo, sí, me lo entregaron ayer. Y yo, ay, qué chévere. ¿Y qué carro tenías antes? Me dice, un Golf. Y yo, ¿un Golf? ¿De qué color? Rojo, ¿por qué? No, que lo juro. Me muero, ¿Cómo me no? muero. Y yo me acuerdo que yo dije, no puede ser, porque a mí él físicamente Ajá. no fue un hombre que me atrajo cuando Ujú. yo lo conocí. Sí. Y yo dije, no, no puede ser este. ¿Es en serio? Y empecé a conocerlo y a conocerlo, y ahí es donde te digo, desde el día uno que me Ujú. recogió en su primer carro, a los 2 meses yo estaba tan enamorada de él que fui yo quien le propuse matrimonio. Y aquí quiero dejar no una enseñanza, pero sí un pensamiento. Él no me gustó. Me demoré demasiados días en que me gustara. Yo me acuerdo que él tenía bigote, yo le corté el bigote, no me gustaba cómo se peinaba, yo le corté el pelo, no me gustaba cómo se vestía. Vamos y compramos ropa. Yo me acuerdo que una cantidad, o sea, como que lo tenía encajado como que no, 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 este no, o sea, parece que sí es él porque era buena gente, porque era buen papá, pero ¿por qué no me gusta físicamente? Y el pensamiento que les quiero dejar es que muchas veces la vida, el universo o Dios, si lo quieres llamar exactamente así como es, te envía los mejores regalos mal envueltos para ver si es verdad que tu intención era real. Porque cuando yo escribí esa carta le dije, Dios, tú sabes que yo quiero construir una familia llena de amor. Y para eso te pido a un hombre que. Sí, pero mi intención primaria era un hogar y una familia. Y descubrí con los años que fui capaz de pasar por encima de que no tuviera un gran gusto
físico por él, que es mucho de lo que hoy lo veo yo que hago terapia de pareja, que las personas le damos demasiada relevancia al tema físico sin comprender que ese tema físico se puede entrenar en el cerebro. Tú puedes aprender a que algo te guste. Y yo lo descubrí con mi esposo. Y hoy, claro, tú que sigues mi contenido, ¿has visto a mi esposo? No, pues es un churro, por eso yo te iba a decir como, Don, no, es que yo tengo las fotos cuando no era churro, o sea, esto es de en estás serio. Mi moldeada. mamá lo conoció y dijo, Ana, este señor, ¿qué? Así me dice, ¿este señor qué? Y miren el hombre hoy que es, pero no solamente porque sí, le pude haber cortado el pelo, cambiado la manera de vestir, arreglar los dientes, lo que fuera. Pero también él se ha construido y nos hemos construido los dos en función, porque en estos días decíamos, oye, nosotros, ¿por qué nos gustamos todavía tanto cuando los estudios demuestran que, y tú sabes cuánto Sí, dura, que es 2 años y medio, una cosa por así. lo máximo que una Ujú. pareja puede decir que siente verdadera atracción física por alguien son 3 años. Sí. Pero nosotros o sea, como que nos hemos reconstruido permanentemente y permanentemente los dos somos vanidosos, nos gustamos, somos coquetos el uno con el otro. O sea, yo no hay un día que no me le pare al frente y le diga, usted sí está muy bien casado, mire esta mujer que tiene. Hoy yo lo decía a una amiga y me decía, ¿en serio, Ana? Y dije, claro, yo le tengo que recordar a él todos los días que está con una mamazota. Sí. Así como ven televisión o ven un video y dicen, "Uy, mamacita", pues que se acuerden que están con una mamacita. Y además me lo creo y lo construyo diariamente en mi cabeza. Voy a cumplir 53 años el mes entrante. Y yo me veo en el espejo y digo, mamacita. No, divina, y es que yo la tengo acá al frente, o sea, te voy a decir algo, yo te sigo tu contenido y tú eres divina, pero personalmente les quiero decir que esta mujer sí, te ves demasiado, Pero demasiado también bonita. seguramente es esto que he Proyecta mi vida, encontrado de sí, proyecto. lo que Yo creo que es más lo de proyectas. proyecto, más que yo sea una mujer perfectamente divina. Yo creo que he logrado entregar una personalidad tan linda al mundo que no sé si sabes, pero si sigues mi contenido, no sé si viste que hace 2 o 3 días hice un video que podría haber sido muy polémico sobre algo político de Colombia. Y era yo digo, voy a hacer un experimento social, quiero ver si podemos no insultarnos. Ujú. Oye, no ha habido un insulto, Un hate, sí. no ha habido uno. ¿Y sabes cuántos comentarios hay? 10.000. Entonces yo digo, ¿en qué vibración estás vibrando? Claro, mi Claro. pregunta para cada uno de ustedes, porque hay algo que se llama la ley de la afinidad. Y la ley de la afinidad habla, vamos a ponerlo en términos de pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Ujú. Es decir, personas con la misma personalidad se conectan en la misma frecuencia. Hoy me decían unas amigas, Ana, pero es que tus seguidores te quieren mucho. Yo le decía, no, el 51% de esos videos lo ha visto gente que no es seguidora mía, pero hay gente que me dice, ay señora, tan bonito lo que usted dice. Mm. Porque yo siento que hoy la gente está percibiendo en mí una mujer muy distinta de la que fui. Claro. Y hoy me he reconstruido desde lo más lindo que puedo dar como ser humano. Entonces, yo no creo que la gente vea en mí como, ni tengo voz suave, ni soy una mujer, estas dulces, suavecitas que está hablando así, pero siento que en mí se ve verdad, en mí se Ujú. ve honestidad, Sí. en mí se ve diversión, en mí se ve disfrute de la vida. Nadie se imaginaría que yo fui una mujer que me intenté quitar la vida 6 veces. Mm. Pero si yo no me hubiera intentado quitar la vida 6 veces, hoy no tendría este valor por la vida que tengo. Entonces, yo siento que el trabajo que se ha hecho ha sido tan lindo que lo estás percibiendo tú, por ejemplo, que dice No, Ana, yo te veo acá completamente. y siento que hay una persona linda, Sí. más allá de que si las facciones son lindas, Ujú. sí que el ojito es verde, pero cuánta gente con ojo verde uno lo ve y le produces miedo, ¿no? Claro, total. Bueno, y tú dejaste tu carrera Sí, por tu esposo. sí. ¿Y cómo ha sido este matrimonio? ¿Valió la pena? Hoy digo que sí, Ujú. pero los primeros 18 años para mí fueron, o lo vi durante esos 18 años como el peor error. Em, claro, yo empecé muy entusiasmada. Efectivamente, a los 2 meses de habernos casados, yo ya estaba en embarazo por segunda vez. Yo ya tenía Ujú. un hijito de 3 añitos, de 3, 4 añitos. eh, y empecé, y como yo era tan buena para mimetizarme con Ujú. todo, jugué el juego de la mamá perfecta, la esposa perfecta, el embarazo, todo divino. No, mi plan era ir a mercar.
mantener la casa linda, arreglar las cosas de mis hijos. Hasta ahí todo muy bien, porque ¿para qué? Juan Manuel es un hombre, o sea, en eso sí, yo qué buena elección hice. Es un gran hombre, es un tipazo. O sea, no conozco a nadie que no conozca a Juan Manuel y no considere que es un caballero, un hombre de verdad amoroso. Se le ve el amor por mí, se le ve las ganas de protegernos, de cuidarnos. O sea, desde ese punto de vista todo fue maravilloso. ¿Qué pasaba? Como actriz, yo tenía mucho reconocimiento. Como actriz ganaba mucho dinero. Como actriz tenía todo esto que a mí me encantaba. Bueno, creo que me sigue gustando, pero ya no es como tan obsesivo y era llamar la atención, que todo el mundo me viera. A mí me encantaba que me pidieran fotos. A mí me encantaba la fama. A mí me encantaba que me entrevistaran. A mí me encantaba, pues, y todavía se me nota que me gusta. Yo soy buena entrevistada por eso, porque a mí me puedes preguntar lo que sea y yo soy abierta. Entonces, en todo caso, quedarse en una casa ya con 2 niños, esperando que el marido llegue. Un poco, yo tenía mucho dinero guardado, pero el dinero, si no lo sigues aumentando, se va acabando. Entonces, claro, recién nos casamos, yo compro una cosa, la otra, porque yo era una mujer que había ganado muy bien, pero cuando ya van 2, 3 años sin producir dinero, pues ya no tenía yo esa capacidad de decir, yo no, yo era, vámonos para Disney, todo por cuenta mía. O sea, mi esposo toda la vida ha pagado todo en casa, pero yo era la de los muebles, el viaje, los lujos, y todo eso lo aportaba yo, pero a los 2 o 3 años ese dinero se fue acabando. Entonces, cuando empiezan mis hijos a irse al jardín, yo quedo en embarazo de María José, que hoy tiene 24 años, después de Juan Pablo, que nace al año y los 2 meses. Claro. Entonces, claro, yo me dediqué a esos 2 niños súper bien, pero cuando los 3, 4 años ya se van al jardín, yo ya empiezo a quedarme en casa, ahí no había empezado a estudiar nada, y entonces llama, ¿qué hubo, amor? ¿Qué estás haciendo? Amor, estoy trabajando. Amor, estoy aburrida. O sea, empieza una sensación de, bueno, ¿y qué? ¿Y yo qué? A ver, ¿qué, mamá? Sí, pero los niños, voy por ellos a la 1:30, pero entre las 8 o sea, voy y los dejé en la guardería a las 8:30, y yo no era una mujer de sentarme a ver novelas. Claro, yo toda la vida he hecho ejercicio y hacía un poquito de gimnasio, jugaba tenis, pero eso te toma 1 hora, 1:30. Y yo nunca he sido la amiguera, pues, como decir: "Ay, no, me voy a quedar acá", ni nunca no tomo trago, por ejemplo, entonces eso no me ayudaba mucho para con las amigas irme a unas mimosas, no, nunca lo hice, yo soy muy de mi casa. Entonces, empecé a entrar como en un bucle de: "¿Y yo por qué tengo que estar en casa solamente?". Si yo soy una claro, hay un antecedente, me seguían llamando a proponerme claro, porque como dices tú, yo solamente estuve en la actuación 9 años, pero por alguna razón, puede ser mi perfil, no sé, pero me llamaban muchísimo en trabajar. Y en ese entonces, te estoy hablando, esto es año 2005. Ana, queremos un proyecto para Telemundo, se graba en Miami, y tú en tu casa, mercando y con los hijos y la pañalera. Claro, un marido espectacular, unos niños divinos, pero eso es muy tentador. Entonces yo colgaba y decía, no, es que estoy retirada. Colgaba y me daba una tontería. Uy, claro. Decía, "Ta". Y no, ¿y cuánto es el presupuesto? No, son 55 mensuales. Dios. No. Y mi esposo era un empresario, pero era un empresario luchando, trabajando por su empresa. En ese entonces, él hace unos años vendió una empresa con 2.500 empleados, pero cuando yo lo conocí, yo le conocí la empresa con 6 empleados. Entonces, yo también me la jugué por un hombre que se veía que era un berraco, pero cuando yo lo conocí, todo el mundo creyó que "Ay, yo me casé con el millonario". No, yo me casé con un hombre berraco con capacidad de hacer una dinero y empresa, pero no éramos ricos. Claro. Y me ofrecían eso y yo, amor, me ofrecieron, no, tú y yo hicimos una promesa. ¿Sabes qué? Todo eso empezó a generar mucha rabia en mí. Ay, claro. Mucha rabia porque yo sentía, ya llevo 3 años sin actuar, después ya llevo 4 años sin actuar. Y a veces era como, amor, quiero comprar tal cosa. Sí, 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 yo te la doy. Y yo decía, ¿por qué le tengo que pedir plata? Si yo desde los 18 años soy una vieja independiente. Entonces, esto empezó a confundirme mucho, ¿sabes? Y como ya no estás en la novedad del matrimonio, ni en la novedad de los niños, y la novedad de los niños es que los hijos son muy desgastantes, los hijos todo el tiempo demandan de ti. Yo me imaginaba y soñaba irme, grabar todo un día, que la niñera se encargara de los niños
y yo trabajando y ganando plata y que me siguieran entrevistando y que me siguieran regalando el Botox y que me siguieran regalando la peluquería. Porque es que no digamos mentiras, el mundo de ser figura pública, de ser artista, eso es una maravilla si tú lo vives bien. Y yo eso me lo viví muy bien. Yo me lo gocé, no lo sufrí, todo lo disfrutaba, todo lo aprovechaba. Entonces, para mí eso fue duro y empecé a tener mucha rabia con él y empecé a culparlo cada vez que teníamos una discusión, que había pasado algo harto en la casa, no sé, que los niños peleaban, que se quebró algo, que el niño se quebró el diente, lo que fuera, trajo una rabia. Yo, ¿por qué estoy acá? Si yo podía estar en una novela en Nueva York, si yo en Miami, si yo podía estar ganando en no sé qué, si yo podía, si yo podía. Y ese si yo podía sí que hace daño a tu cerebro y a tu emocionalidad. Entonces empecé a vivir sin vivir estar en casa. Empecé a vivir de lo que yo quería hacer. Y todo el tiempo mi conversación con todo el mundo era, yo que me gana, mi último salario en el año 2001 eran 23 millones de ese momento. Imagínate, ¿no? De ese momento. O sea, si hoy 23 millones de pesos es Plata. Tú sabes, hace 26 años lo que hago 26 millones. Yo hice cuenta del otro día, son como 130 millones de pesos Imagínate eso. al mes. Y yo me ganaba, yo tenía 26 años. Entonces imagínate, yo estaba acostumbrada a mucho. Ahora, yo he vivido siempre muy bien, pero no se compara con esos dineros que uno recibe, esa atención. Sí, sí, sí. Ay, entonces, ¿sabes qué? Yo ya había tenido una depresión en mi primer embarazo. Ahí fue que tuve mi primer intento de suicidio con 5 meses de embarazo, pero por razones muy distintas. Aquí empecé a generar una depresión que en ese entonces se le llamaba distimia, y es una depresión funcional, es decir, tú vives con unas sensibilidades, unas tristezas, unas rabias, unas molestias y unas caídas emocionales muy profundas, pero puedes seguir viviendo. Entonces, yo podía verme feliz cuando las cosas estaban bien, pero caer en el foco, en el hueco más profundo cuando algo se desestabiliza. Y ahí fue donde aparecieron 4 intentos de suicidio más, pero además todos escribiéndole la carta a él. Imagínate cómo era la cartica. No, pues culpándolo. No, De o todo. sea, que yo digo, es que Dios sabe cómo hace todo perfecto, porque si mis hijos hubieran leído esa carta algún día, o si él la hubiera encontrado, seguramente su sensación de culpa habría sido grande, aunque hubiera sabido que era un gran hombre. Pero que alguien te deje una carta, y eso es algo que pasa mucho con los que se suicidan. Esas cartas dejan tanto dolor. Así tú digas, no, gracias a todos, pero siempre hay un pero, porque nadie se quita la vida, nadie se quita la vida porque está pleno y feliz. Y de alguna manera, quienes intentamos suicidarnos estamos bastante victimizados. Y el que está victimizado le está echando la culpa a alguien. Un punto. Entonces esto fue muy fuerte. Uy, no, este hombre yo creo no, él me lo ha dicho, porque nosotros en casa hablamos de esto abiertamente y con él lo hemos hablado años, hicimos terapia muchas veces y él decía, era terrible esta sensación de que yo todo lo hacía mal, de que todo lo hacía mal, de que para ti nada que yo te daba ningún sentido de afecto de los niños, nada era suficiente, porque me quedé con una añoranza de un pasado. Y yo creo que hasta hace 5 años yo todavía hablaba de, no, yo cuando me ganaba, no, yo cuando trabajé no, a mí cuando me ofrecieron. Y estar viviendo de ese pasado exitoso, porque fue muy exitoso, lo único que creó fue una distorsión de una realidad que yo estaba viviendo, que era bonita, pero no es romántica. O sea, la vida real, tú que eres casada y con un hijo, a mí no me digas que no todo el día está las películas bailando canciones de amor, de besos y haciendo el amor. Esto no es así. Claro, Pero justamente la vida tiene valor en la medida en que tú construyes con esto. claro. Pero como yo había vivido en Disney, esto que yo estaba viviendo a veces no me gustaba tanto. Además que nadie te obligó, porque mira que yo quiero hacer un paréntesis acá que me parece importante, porque como a veces somos tan ligeros de comentarios en redes sociales, entonces es como tan sumisa, porque dejó su sueño por un hombre, porque no siguió su camino. No, es que esto no pasó. Él le dijo, yo me quedo hasta aquí, yo me quedo hasta aquí, tú sigue con tu carrera porque yo no puedo con esto. Y tú dijiste, yo la dejo.
Mira, acabas de darme el Mm. punto y yo me demoré muchos años en entender eso, porque yo siempre le decía, usted me sacó de la actuación, escúchame esto, y tú has dado en el clavo. Y hace 12 años, cuando yo tuve mi último intento de suicidio, pasó una cosa divina, porque yo ahí vi morir a esa Ana María, la Ana María que estaba victimizada, que lo culpaba, que tenía tanta rabia con él. Y me acuerdo que cuando me levanto de esa situación, y voy toda ensangrentada y él me encuentra, yo le digo, ¿sabes qué? Caí en cuenta que tú no me obligaste a irme de la actuación. Yo elegí esta vida Claro. y me demoré, pues hace 12 años y tengo casada 26, me demoré 14 años en caer en cuenta que él no me había obligado a nada, que yo había elegido una vida con él en pro de una Claro. familia. Cuando me hiciste la pregunta de ¿ha valido la pena? Pues mira todo lo que había que contar detrás de que hoy yo te pueda decir, hoy, no, yo no puedo decir que tengo el matrimonio perfecto, pero tú no te imaginas la relación que hemos logrado construir, pero la hemos logrado construir pasando todo esto. O sea, tú sabes cuántas veces él me llevó a clínicas psiquiátricas, cuántas veces me curó heridas, cuántas veces rompió puertas para sacarme del baño, o sea, no borracha, pero sí con todas estas drogas, pues como queriéndome matar, herida, ensangrentada. O sea, hay mucha agua debajo de ese túnel para poder decir, wow, sobrevivimos a todo esto. Es, yo no digo que mi esposo sea santo, pero claramente necesitaba hacer muchos aprendizajes y yo Ujú. fui su entrenadora. Sí, entrenadora. Mira que has dicho en esta conversación como de estas múltiples personalidades y esto. Tú eres diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. ¿En qué momento pasó eso? ¿Cómo te diste cuenta tú? ¿Cómo fue eso? No, uno no se da cuenta. ¿No? No, porque uno está acostumbrado a ser uno, Claro. que eso tú no te das cuenta. Son los otros los que dicen, Al ¿por paso. qué reaccionas así? Ujú. Esto no se gesta en un día, esto se gesta. Y yo acabo de terminar de escribir mi primer libro, espero que sea el primero, y es sobre la relación madre-hija. Se llama Mi mamá tuvo la culpa y la tengo en En pregunta, pregunta. en pregunta. Ujú. Creo que muchos de los que nos están escuchando, muchas veces ya siendo adultos, hemos pensado, uy, mi mamá sí me hizo daño, mi mamá, si mi mamá no hubiera, si mi mamá hubiera. Yo durante muchos años, antes de culpar a Juan Manuel, yo la culpable mía era mi mamá. La culpable de todos mis malos, según yo, era mi mamá. Entonces, toda esa relación tan compleja que tuvimos mi mamá y yo fue desencadenando en mí. Uno va generando desde que es pequeño estrategias de afrontamiento de la vida. Eso en psicología se llama así, estrategia de afrontamiento. ¿Ok? ¿Cómo afrontas tú las situaciones de tu vida? Y así es como vas construyendo personalidad. Entonces, todos nacemos con un temperamento, todos. Entonces, eso es el niño que desde chiquito, no, él es tranquilísimo, yo le dejo ahí, él se queda calladito. Y otro dice, ¿qué? El mío llora desde que se levanta hasta que se acuesta. Y el otro dice, ay, no, el mío no lo deja quieto nadie. Eso es genético, eso es biológico y se llama el temperamento. En la medida que tú empiezas a crecer con tu mamá y con tu papá, empiezas a formar un carácter de acuerdo a los papás que te corresponden. Y ese carácter va mostrando, carácter fuerte. Ay, él es tranquilo, tranquilo, es sumiso. Él es tan tímido. Ay, ella es súper extrovertida. Entonces, yo fui generando mi personalidad, como te digo, se va generando basado en, y hay personas hoy se ha puesto muy de moda el término de personas altamente sensibles, ¿sí? Ujú. Personas paz. Sí. Yo era una niña altamente sensible, pero además con una madre altamente rígida, altamente insensible. Ujú. Imagínate lo que eso generó en mí, una necesidad de ser vista, una necesidad de llamar la atención. Adicionalmente, mi papá, ella lo saca pues se separan cuando yo tengo 11 años y yo le cogí una rabia a mi mamá por haber sacado a mi papá, una rabia que tú no te la imaginas. Y empiezo a retar todo en mi vida, todo. O sea, y la personalidad borderline
o la personalidad límite. Son personas que no le tenemos miedo a nada. Un poco lo que llamamos temerarios. Adicionalmente, yo había perdido desde muy chiquita, desde los 10, 11 años, cuando mi papá se va de la casa, yo empiezo a desear morir. Yo me acuerdo que yo empiezo a escribir, qué rico morirme, mi papá no está, no tiene sentido la vida. Yo no me sentía cercana a mi mamá ni conectada a mi mamá. Eh, yo pintaba calaveras, mi cuarto lo había llenado de una cantidad de símbolos supremamente agresivos y empecé a construir esa personalidad que era agresiva, que cuando me decían no, yo ni siquiera discutía, yo golpeaba, que cuando vi que había un bungee jumping me quería lanzar porque quería sentir esa adrenalina, que si alguien decía silencio, yo hablaba, totalmente como en contra de la sociedad, de las reglas. Y es terrible, porque es que estás todo el tiempo en contradicción, todo el tiempo en Contracorriente. oposición, contra la corriente, contra la institucionalidad, contra la autoridad, contra todo. Entonces hoy que lo veo en perspectiva, yo digo, con razón, cuando yo a los 18 años dije que me iba a mi casa, mi mamá dijo, bien ida, mamita. Ella me dijo, hija, me superaste. O sea, yo ya no sabía qué hacer contigo. Yo podía llegar a niveles de agresión en los que, bueno, ni te digo cuántas veces agredí a mi mamá. Yo me acuerdo una vez que quién sabe qué me dijeron que no y me encerré. Cerré la puerta y hice un letrero que decía, eh, fuera perro rabioso, me acuerdo. Yo soy muy artista, que pinté un perro así, con los dientes así, la pegué afuera, cerré con seguro. Y una amiguita mía que vivía al frente, Paola, mi amiga de toda la vida, toca el timbre. Y yo oigo porque mi ventana quedaba al lado de la puerta. Y entonces, Ceci, está Nana. Está ahí encerrada en el cuarto, anda a ver si de pronto vos te habla, te abre. Y yo oí que venía Paola. Pero cuando yo me encerré, el perro rabioso se encerró con un cuchillo. Pero no con un cuchillo de cortar, De mesa. no de mesa, un cuchillo filudo. Y me acuerdo que me metí entre la cama y la pared que daba contra la ventana. Y entonces Paola, mi puerta se podía abrir con un cuchillito, entonces Paola pesadillo, váyase Paola, no quiero. O sea, yo me creía, o sea, yo en ese entonces no era actriz, pero yo me sentía como las películas, yo creo. Sí, por eso te digo que siempre que yo oía hablar de las múltiples personalidades, yo decía, Dios, que a mí me salían como voces, personajes. Y entonces yo, Paola, váyase. Y yo le hablaba así, váyase. Y ella, ay, tan boba. Yo, Paola, no entre que tengo un cuchillo. Ay, tan boba. Me acuerdo que oí cuando metió un cuchillito así para abrir la puerta y abre la puerta y yo le digo, Paola, no venga que tengo un cuchillo. Ay, era mi mejor amiga. Claro. Estoy hablando que tenía yo 13 años. Y ella, ay, y se va yendo a donde yo estoy y yo me levanto con el cuchillo. O sea, ese tipo de cosas son personalidades que te dejan desconcertada. Total. O sea, era la única amiga que yo adoraba en mi vida y la salía a perseguir con un cuchillo. Claro, cuando me salió corriendo mi mamá, no. Y yo seguramente en un momento suelto el cuchillo. Yo ya ni recuerdo porque una de las características de estos trastornos de personalidad es olvidar. O sea, nosotros nos desconectábamos de la realidad. Yo me desconectaba. Y todo el mundo que estaba conmigo dice, es impresionante, tú nos agredías, nos insultabas, nos decían las cosas más horribles y yo a los 10 minutos, ¿qué les pasó? ¿Por qué están bravos conmigo? Borrabas cassette. Y no es un invento, es verdad, uno borra cassette. Mira que hace poco acá en Detrás del Like entrevisté a una mamá que perdió a su hija porque se suicidó Y era borderline. y era borderline. Obviamente. Y ella decía que ella se puso a estudiar esto. Ella ahorita formó un tema terapéutico con muchas terapeutas que tratan este problema y otros problemas de salud mental. Y ella en este estudio del trastorno límite de la personalidad dice que estas personas que lo padecen sienten como un ardor en su cuerpo, como que lo limita. Es verdad, o sea, tú lo... Es que yo vivía en rabia. O sea, nunca he utilizado la palabra ardor, pero yo vivía, sí, como inconforme Como en con la vida, ebullición. como
todo el tiempo, todo se me volvía una explosión. Por eso yo creo que no hay límite en la personalidad. Entonces no reconoces el límite de la autoridad. Yo me acuerdo, recién llegada a Bogotá, yo vine con mi carro. Es que yo, mira, es increíble, lo que uno ganaba en televisión era tanto que yo a los 3 meses de estar en televisión ya tenía apartamento y carro. Qué impresión. Yo tenía mi carro en Bogotá. Ta. Y un día, aquí hace muchos años, acostumbraban los taxistas a bloquear las calles. Sí. Y yo llego en mi carro, que era un Swift blanquito chiquitico, y yo iba a pasar y había taxistas ahí. Y yo, "Pi, pi", y yo, ¡ay! ¿Qué? Pero así, estoy una niña de 19 años. Sí, sí, sí. Y de pronto me bajo y me empiezo a poner de frente con los taxistas y cojo mi carro y empiezo a empujarles el carro. O sea, son cosas que uno dice, esta señora está demente. Eso es no tener control sobre tus impulsos, porque todos los seres humanos tienen cierta regulación por las creencias, por las leyes, por las normas, por las pautas. Aquí no. Inclusive, te quiero decir algo, Paula. Yo llevo más o menos entre 5 o 6 años entrenándome en aprender a tener miedo. Yo no tenía miedo. A mí no me daba miedo morirme, a mí no me daba miedo salir por la calle por la noche y que me atracaran porque yo pensaba que le iba a pegar más duro al ladrón. Yo no tenía miedo de encontrarme a nadie, yo no tenía miedo, no conocía el miedo y el miedo es muy protector. Claro. El miedo te protege. Cuando tú no tienes miedo, tú cruzas la calle sin mirar. Cuando tú no tienes miedo, tú te metes con cualquier persona porque piensas que nadie te va a hacer daño. No, ese trastorno es, ahora la gente dirá, "Mm, lo tuvo, ¿cómo hizo para dejarlo de tener?". Y ahí es donde yo admiro mi proceso y no me da vergüenza aceptar con admiración que yo he hecho un camino muy hermoso. Sí se puede, el cerebro se puede transformar. Eso se llama neuroplasticidad y eso es una capacidad que tú vas adquiriendo cuando reconoces que cambiar es una necesidad. Y como te digo, hace 12 años, en mi último intento de suicidio, eh, Dios me dio la oportunidad de seguir viva. Yo me colgué, me ahorqué. Yes. eh, yo cada vez que pensaba en morirme, yo decía, qué rico, esto se va a acabar. Porque tú vives con esto que te estoy contando, este ardor que lo describe ella tan divino. Y entonces para ti descansar es parar, morir, dormir, no volverte a despertar. Nadie que no esté desesperado con la vida no se va a intentar suicidar. O sea, hay que entender que quien toma esa decisión no podía con la vida. O sea, a veces la gente dice, ay, lo hice por manipulación. Yo nunca lo hice por manipulación. De hecho, nunca lo hice delante de nadie. O sea, nunca hice, mira, me voy a cortar. No, Sí, claro. yo de verdad hacía y decía, ya, esta vaina se va a acabar. Ya me voy a ir. No, y mira que es que yo estoy tan concentrada en lo que me estás contando que yo ahora estaba pensando qué, qué pasaba en ese momento con tu familia con este tema. O sea, es decir, con tus hijos, con tu No, esposo. no, muy fuerte, muy fuerte. Primero para mi esposo, como te digo, así como podía ser la desquiciada que estaba con las manos cortadas, ensangrentadas en un baño, podía ser la mujer más dulce y amorosa el resto de los días. Entonces yo creo que para mi esposo siempre era, ella me desconcierta, pero además como tan rápido tuvimos bebés y dos, Sí. y él ya tenía una hija y yo tenía un hijo. O sea, nosotros en cuestión de 4 años teníamos 4 hijos. Entonces él, hoy entiendo que cuando él me dice, yo dije, amor, ¿por qué no me dejabas? O sea, yo era una mujer que él hubiera pedido un turnito en una comisaría de familia y le decían, mañana usted tiene sus hijos, señor. Esta señora está loca de esquiciar. Pero Juan Manuel también es un poco como sacrificado, tiene una personalidad salvadora y es lo que él siempre me quiso salvar. Y se lo agradezco, pues. O sea, gracias a Dios de haber tenido un hombre como él al lado mío y que todavía me ame y me respete. Esto es como el otro mundo, ¿verdad? Pero para él era muy duro y para nuestros hijos era muy duro ver, yo lo hablo, esto hay que hablarlo en las familias, o sea, uno no se puede quedar callado y decir, no, no, ya hoy soy normal, no, no. Yo hice mucho daño como mamá, mis hijos vivían en una incertidumbre
de cuándo mi mamá va a empezar a gritar, cuándo nos va a agarrar, a tirar cosas, cuándo se va a lanzar del carro, porque me vieron abrir la puerta del carro muchas veces, me vieron en unas cosas que yo digo, wow. Ahora, hemos hecho un proceso muy, muy impresionante. Se ha hablado, se les ha permitido que ellos expresen su rabia, que es que al principio había mucha rabia contra mí, su dolor, sus miedos. Pero hay una cosa que es muy especial, y es que miren esto, 4 hijos, y ninguno ha tenido siquiera una adolescencia difícil. Y entonces uno dice, ve, y yo que soy más de una que usted estancada, dice, yo tan buena mamá, dedicada a mis hijos, nunca, o sea, sacrificada, todo, y mis hijos tan groseros, tan rebeldes, les voy a decir algo, en casa siempre hay espacio para un solo loco, es verdad. O sea, en casa, si la mamá es narcisa, borderline, tiene TDAH como era mi casa, el resto de la humanidad, el resto de los miembros de la familia se van a adaptar para no molestarla y para que su locura o esto se llama, sí, su desborde no nos haga daño a todos. Entonces, mi esposo era súper tranquilo y mis 4 hijos súper tranquilos. La única que se desbordaba, la adolescente inmadura, irrespetuosa, irresponsable, era yo. Entonces, claro, ellos, digamos, el trabajo más grande ha sido ayudarlos a que puedan expresar sin miedo, porque a ellos les daba miedo expresar. Porque cuando decían, no, mami, yo decía, ¿no qué? A ver, ¿no qué? Imagínate cómo queda un niño de 7 años que la mamá les hable así. O tal cosa, no, no hay. Y abro la puerta del carro y me tiro. ¿Qué pasó, papá? Mi mamá. O sea, yo era la de cuidar, yo era la de proteger, yo era la que se va a matar, yo era la que, mamá está en la clínica, mamá se intentó hacer daño, pasito que mamá está deprimida, pasito que mamá está de mal carácter. Dios mío, una mamá de estas condiciones hace mucho daño a sus hijos, mucho daño a sus hijos. Entonces, ¿cómo la pasaron? Supremamente mal. Ahora, si tú conocieras hoy a nuestros hijos, es increíble. ¿Por qué? Porque mamá, así como tiene el poder más grande de destruir, tiene el poder más grande de sanar. Y si mamá reconoce, porque yo creo que ustedes aquí en los minutos que llevamos acá, y creo que tú te has dado cuenta que soy una mujer que soy capaz de reconocer el daño que hice, reconocer quién era, pero también no me he quedado solamente en lo siento, de pie así, sino que he hecho un proceso donde dije un día, que fue hace 12 años, la última vez que me intenté suicidar, en donde dije, no, ya no más. Voy a tomar una verdadera decisión y seguir viviendo así, ponerlos a vivir a ellos así no es. Y empecé un proceso que primero empezó conmigo, estudiando, siendo coach, haciendo todos los procesos del mundo, todos los retiros del mundo, todos los estudios del mundo, hasta que ya uno se va entrenando. Esto se llama psicocibernética y es la capacidad que tiene el ser humano de empezar a tener una nueva identidad. Por eso hoy no tengo personalidad borderline, hoy no tengo, lo único que sí permanece conmigo es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero ese no es un trastorno de la personalidad, ese es otro tema que es del cerebro, pero Y no pone en riesgo tu vida. no pone en riesgo mi vida, hace más difícil para los que están conmigo es convivir conmigo y para mí convivir y acordarme y todo el tema, pero esto no hace tanto daño. Hoy conociste la historia de Ana María Hoyos, pero aún falta entender cómo una mujer que atravesó depresión, intentos de suicidio y profundas crisis personales logró reconstruir su vida. En la segunda parte de esta conversación, Ana María responderá algunas de las preguntas más difíciles sobre las relaciones, las heridas familiares y las constelaciones familiares, porque a veces comprender nuestro pasado cambia por completo la forma en que vivimos el presente. La continuación la encontrarás disponible en nuestro canal. Esto es Detrás del Like.